La historia de la Barrett 50 no comienza con un fusil, comienza con una bala, una diseñada para la destrucción absoluta. 1917. John Browning recibe un encargo de la Primera Guerra Mundial. Los proyectiles estándar ya no sirven. Los aviones blindados y los primeros tanques resisten el fuego convencional. La solución de Browning es el cartucho .50 BMG, una bestia de 12,7 por 99 milímetros. ¿Por qué un soldado necesitaría una energía capaz de arrancar una extremidad? Para perforar el metal. El objetivo no eran hombres, eran máquinas. El blindaje de los aviones alemanes exigía una fuerza bruta que ninguna arma de mano poseía. Compara un proyectil estándar de 5,56 milímetros con el 50 BMG. La diferencia es abismal. La bala del 50 BMG pesa 650 gramos. Es 12 veces más pesada que el proyectil de un fusil de asalto moderno. La vaina es de latón grueso. Brilla bajo la luz de un taller, pero su destino es el barro de la trinchera. Analiza el impacto. Un fusil común genera 3.000 pies libra de energía. El .50 alcanza las 15.000 pies libra. Es la energía de un bloque de hormigón de 1 tonelada cayendo desde 2 metros de altura. El motor de un camión no es una barrera para esta bala, es una diana. La munición atraviesa bloques de acero, piel de fuselaje y muros de concreto. El diseño nació para el ametrallamiento pesado, para el fuego estático y la destrucción mecánica desde posiciones fijas. Nadie imaginaba disparar este calibre desde un arma individual. El concepto de un fusil de precisión portátil con esta potencia no existía. En 1917, la idea era simplemente imposible. Para que un soldado pudiera disparar este calibre sin fracturarse la clavícula, Ronnie Barrett tuvo que reescribir las leyes de la física aplicadas al armamento. Muchos esperaban que la fuerza de un proyectil de 50 milímetros destrozara el hombro del tirador. La realidad fue distinta. Gracias a la ingeniería, el impacto se redujo a la sensación de disparar una escopeta de calibre 12. El secreto residía en la gestión de la energía. El modelo M82, finalizado en 1982, introdujo el sistema de retroceso corto. Al disparar, el cañón retrocede físicamente 1 pulgada mientras permanece unido al cerrojo. Se escucha un crujido metálico seco mientras el mecanismo absorbe el primer golpe. Un brazo acelerador transfiere la energía, el cerrojo se desbloquea mediante una leva curva y expulsa la vaina servida. ¿Cómo evitar que el tirador absorba el resto del impacto? Un freno de boca de doble cámara desvía los gases hacia los lados. Este diseño elimina el 70% del retroceso percibido. El peso masivo del arma y un juego de resortes internos terminan el trabajo. Barrett logró lo que la industria consideraba imposible: un fusil semiautomático de calibre 50 que un solo hombre podía cargar. La innovación técnica no garantizó el éxito financiero inmediato. La fabricación de las primeras 30 unidades tomó 9 meses de trabajo ininterrumpido. El costo de producción por cada fusil ascendía a $8.000. Barrett los vendió a $2.300 por unidad. La segunda serie también generó pérdidas con un precio de venta de $3.700. Barrett perdió dinero en todos los ejemplares de las 2 primeras tandas de producción. El potencial de precisión del calibre 50 se demostró en Vietnam 15 años antes de que el peso dejara de ser un problema. 1967. El sargento de artillería Carlos Hathcock operaba en la densa humedad del sudeste asiático. Tenía 93 muertes confirmadas, pero su herramienta no era un rifle convencional. Hathcock utilizaba una ametralladora Browning M2, un bloque de acero de 38 kilogramos. El tirador montó una mira telescópica Unertl de 8 aumentos sobre el receptor del arma. El conjunto descansaba sobre sacos de arena. Cada ráfaga corta sacudía el bípode. La vibración del metal pesado se transmitía a los hombros del sargento. Era un arma de posición, no de acecho. ¿Qué tan lejos puede llegar una bala de media pulgada? 2.400 yardas. Esa distancia equivale a 22 campos de fútbol alineados uno tras otro. Hathcock localizó el objetivo a través de la óptica. Un guerrillero del Viet Cong empujaba una bicicleta cargada de municiones, una diana móvil en el límite de lo imposible. El sargento ajustó la elevación. El primer proyectil impactó directamente en el cuadro de la bicicleta. El guerrillero se incorporó por el impacto. Hathcock apretó el gatillo por segunda vez y la bala impactó en el pecho del objetivo. Hathcock utilizaba armas del Estado.
En cambio, el creador del nuevo fusil dibujaba sus planos sobre la mesa de la cocina. Ronnie Barrett no era ingeniero, era fotógrafo profesional. Carecía de formación técnica reglamentaria. Su conocimiento provenía de la observación y la práctica. Es una paradoja absoluta. Un civil sin título intentaba resolver lo que las grandes armerías ignoraban. Su falta de estudios era un abismo. Equivalía a un cirujano aprendiendo medicina solo a través de recortes de periódicos. ¿Cómo surgió la idea? Un encargo publicitario lo llevó al lago Percy Priest. Barrett debía fotografiar una patrullera fluvial. En la cubierta vio dos ametralladoras Browning M2 de calibre 50. Aquella imagen activó un mecanismo mental. Barrett quería ese poder en un fusil. Un amigo lo desafió. Un fusil de cerrojo era sencillo. El verdadero reto era un sistema semiautomático. Barrett aceptó la apuesta en ese instante. El diseño nació en la precariedad. Barrett trazó los bocetos a mano alzada. Utilizó papel de periódico como lienzo. No había estaciones de trabajo ni software CAD, solo líneas de carbón sobre papel barato. Los expertos lo rechazaron sistemáticamente. Barrett visitó talleres mecánicos locales con sus dibujos. La respuesta fue uniforme. Si la idea fuera buena, alguien más inteligente ya la habría fabricado. Era el desprecio de la industria hacia el aficionado. Barrett no se detuvo. Encontró a un pequeño grupo de entusiastas con habilidades mecánicas. Se encerraron en un garaje. El proceso duró 4 meses de trabajo ininterrumpido. El resultado fue un bloque de acero mecanizado de 50 libras de peso, un artefacto tosco y pesado. El costo financiero fue devastador. La fabricación de cada unidad experimental ascendía a $8,000. Barrett, sin embargo, las vendía por $2,300. Cada venta profundizaba su deuda. Era un suicidio económico en nombre de una visión. El prototipo fallaba constantemente. Las piezas se atascaban. El ciclo de carga era errático. Pero tras realizar los ajustes finales, Barrett apretó el gatillo. El mecanismo funcionó. El disparo se produjo. Las guerrillas afganas derribaban helicópteros soviéticos con rifles Barrett. El éxito era evidente. Sin embargo, la CIA nunca admitió públicamente estas compras. Un anuncio cambió el destino de la empresa. Una página en la revista Shotgun News con texto diminuto. Ese papel atrajo la atención de Langley. El inicio del negocio no fue un rescate bancario. Fue un teléfono sonando en una oficina de correos. La CIA buscaba potencia para los muyahidines. ¿Por qué este rifle? El terreno montañoso de Afganistán exigía alcance. El objetivo no eran los hombres, eran las máquinas. El M82 se consolidó como un rifle antimaterial. Su función era destruir motores y blindajes. En 1989 llegó el reconocimiento oficial. El ejército de Suecia firmó el primer contrato estatal. Compraron 100 unidades. Ronnie Barrett seguía operando en un pequeño edificio detrás de su casa. Solo 10 empleados. Trabajaban día y noche. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos reaccionó de inmediato. Emitieron una orden urgente por 125 rifles M82A1. Barrett aceleró la producción para enviar las armas a la Guerra del Golfo. Mientras los prototipos superaban las pruebas en las arenas de Irak, los despachos del Pentágono definían los estándares de una futura leyenda. El proceso de burocracia militar culminó en el verano de 2002. El ejército de los Estados Unidos integró el rifle en su inventario oficial. Recibió una nomenclatura técnica, M107. Su función quedó sellada bajo el título de rifle de francotirador de largo alcance. La evolución no se detuvo en el papel. El modelo M107A1 introdujo cambios en la arquitectura interna. Los ingenieros sustituyeron componentes de acero por piezas de titanio. Añadieron un freno de boca compatible con supresores y un sistema de amortiguación hidráulica. El peso total bajó hasta los 12 kilogramos aproximadamente. Un soldado de infantería promedio carga con un equipo básico de 25 kilogramos. El M107A1 representa casi la mitad de esa carga física antes de disparar una sola bala. La efectividad del sistema depende de la química del proyectil. Las puntas de los cartuchos funcionan como un código visual de destrucción. El color indica el objetivo. La munición estándar M33 de punta cobriza sirve para blancos sin protección. Sin embargo, la logística moderna exige versatilidad técnica. El catálogo de municiones se transformó en un menú de soluciones para problemas blindados. La ingeniería de perforación alcanzó su pico con el cartucho M903 SLAP.
Este proyectil dispara un penetrador de tungsteno de calibre reducido dentro de un sabot. La velocidad de salida es extrema. Su diseño busca perforar blindajes a distancias donde otras armas fallan. Para objetivos inflamables, el ejército utiliza la variante M1 incendiaria. Su propósito es saturar de fuego el combustible o el equipo enemigo. El equilibrio llegó con el proyectil M8 API. La punta es de color plateado. Esta marca identifica una combinación de perforación y fuego. En su interior, un núcleo de acero endurecido rompe la superficie, mientras un compuesto químico se inflama tras el impacto. Es una herramienta diseñada específicamente para penetrar objetivos blindados y prenderles fuego simultáneamente. Dentro de la logística de municiones, aprobada en el año 2002, un componente destaca por su coste operativo. Un solo cartucho cuesta más que el fusil completo de un soldado de infantería. Se trata del Raufoss MK211. ¿Qué justifica un proyectil de $100? Su arquitectura interna. No es una masa de plomo, es un mecanismo de ingeniería noruega con 3 etapas de destrucción. El primer plano revela su identidad, punta verde con un anillo gris. Un código visual que separa la munición estándar de un producto tecnológico de élite. El contraste es absoluto. Una bala común perfora por inercia. El MK211 utiliza un núcleo de carburo de tungsteno rodeado de polvo de circonio y una carga de alto explosivo. La fabricación exige materiales críticos y procesos de alta precisión. El coste de una sola unidad oscila entre los $75 y los $100. En el mismo periodo, esta cifra superaba el gasto diario de manutención de un pelotón completo en el frente. El ciclo de impacto sigue una secuencia programada. El proyectil golpea la superficie metálica. El núcleo de tungsteno perfora 11 milímetros de blindaje homogéneo a 1000 metros de distancia. Se produce un retardo físico. La detonación no ocurre en el exterior. La carga explota exactamente entre 30 y 40 centímetros después del impacto inicial. El interior del objetivo recibe simultáneamente metralla, una onda de choque y una llamarada química. Es un sistema de armas miniaturizado. Cada vez que el tirador aprieta el gatillo, el presupuesto militar consume $100. Pero antes de recibir la punta verde y el chasis de titanio, la plataforma debía demostrar su utilidad en el desierto de Kuwait. El debut en combate ocurrió durante la Operación Tormenta del Desierto, 1991. Las fuerzas de la coalición desplegaron el rifle justo a tiempo. ¿Era un arma de precisión o una pieza de artillería de bolsillo? Los soldados confirmaron lo segundo. Las unidades de Marines detuvieron vehículos blindados ligeros, destruyeron transportes de tropas BMP. La distancia de los enfrentamientos superó las 2000 yardas. El Barrett se convirtió en la alternativa táctica a los misiles antitanque y al cañón de cadena Bushmaster. Las fuerzas noruegas aplicaron una lógica distinta. Usaron el rifle como un bisturí para sus zapadores. El objetivo no era el enemigo, sino los campos de minas y los proyectiles sin detonar. El tirador apretaba el gatillo. A 1000 metros, se escuchaba un estruendo sordo. Un proyectil de obús de 155 milímetros explotaba en una nube de polvo y metralla. El personal de desactivación de explosivos trabajaba desde una distancia segura. La munición calibre 50 perforaba paredes de acero grueso, detonaba bombas de aviación sin necesidad de contacto humano. En la arena de Kuwait, el mando militar descubrió una nueva función para el arma. En la tormenta del desierto quedó clara una jerarquía física. Lo que detona un proyectil de artillería no deja margen a la anatomía humana. El calibre .50 BMG redefine el concepto de trauma médico. El proceso es mecánico. La bala pesada impacta a velocidad supersónica. El tejido circundante se comprime violentamente y luego se expande por la presión. Se genera un canal de cavitación temporal que destroza los órganos internos. ¿Es posible sobrevivir al impacto directo? La respuesta está en la física de los fluidos. El choque hidrostático revienta los vasos sanguíneos al instante. El orificio de salida alcanza el tamaño de un pomelo. En ocasiones, es mayor. La protección estándar de la infantería es irrelevante. Las placas de nivel 4, el estándar más alto para tropas terrestres, detienen proyectiles perforantes .3006. Contra un Barrett, actúan como papel de fumar. Existen placas cerámicas específicas para este calibre. Se diseñaron para pilotos de helicópteros. Tienen un grosor superior a 1 pulgada. Pesan 10 libras cada una. 10 libras es el peso de un fusil de asalto completo.
Para un soldado de infantería, la protección es una carga físicamente imposible de transportar. Incluso si el blindaje detuviera la bala, la transferencia de energía resulta catastrófica. La fuerza cinética fractura las costillas, el impacto aplasta los pulmones. El trauma por fuerza contundente mata sin necesidad de que el proyectil penetre la piel. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos analizó estos informes de daños. La eficacia en combate superó las expectativas burocráticas. Durante la década de 1990, el alto mando firmó la compra de 400 unidades adicionales. Las pruebas médicas sobre el choque hidrostático se transformaron en realidad operativa en abril de 2004. El sargento Steve Reichert, francotirador de los Marines, tomó posiciones sobre un tanque de almacenamiento de petróleo abandonado en Irak. El escenario era estático, el aire pesado. A través de su mira, Reichert detectó un artefacto explosivo oculto en el cadáver de un animal. Cuando el equipo de desactivación llegó al lugar, los insurgentes lanzaron una emboscada con ametralladoras y granadas propulsadas por cohete. El enemigo estaba a 1.600 metros, una milla de distancia. Un peatón tarda 20 minutos en recorrer ese trayecto. La bala del Barrett lo hace en 2 segundos. ¿Cómo reacciona un tirador a esa distancia? Reichert erró el primer disparo, ajustó la elevación y la deriva por viento. El segundo impacto eliminó al ametralladorista enemigo de forma instantánea. 3 insurgentes intentaron cubrirse tras un muro de ladrillos. Subían unas escaleras, ocultos a la vista directa. En la guerra convencional, el ladrillo es una protección. Con munición Raufoss, es una ilusión. Reichert calculó la posición de los objetivos detrás de la estructura y apretó el gatillo. Las balas perforaron la pared sin perder su capacidad letal. El único indicador del éxito fueron las salpicaduras rojas que aparecieron tras el muro. El tirador no veía a sus víctimas. Las víctimas nunca supieron quién las mataba. El muro se convirtió en una trampa de metralla y fragmentos de cerámica. Durante las siguientes 13 horas, Reichert eliminó a 9 insurgentes. Algunos de ellos jamás entraron en su campo de visión directo. Por esta acción, el sargento recibió la estrella de bronce. Mientras los ingenieros debatían sobre la eficiencia balística, el especialista Nicholas Randstad dormía en el puesto de control Delta en Afganistán, enero de 2008. Un observador interrumpió su descanso. 4 combatientes talibanes aparecieron a 2.100 metros de distancia. El objetivo superaba el rango de ajuste de su mira telescópica. Randstad tuvo que calcular la compensación manualmente, apuntar por encima del blanco, esperar el momento exacto. En cuanto un insurgente abandonó la cobertura, el soldado apretó el gatillo. La distancia se confirmó en 2.096 metros. Fue el disparo más largo registrado por un francotirador estadounidense en territorio afgano. La ejecución depende de una sincronía absoluta. El observador dicta los datos del viento por radio. El tirador controla la respiración. 6 segundos. Es el tiempo que tarda la bala en recorrer casi 3 kilómetros. En ese intervalo, el objetivo puede caminar, agacharse o simplemente desaparecer. En abril de 2012, 2 equipos australianos del segundo regimiento de comandos localizaron a un líder talibán en la provincia de Helmand. La distancia era de 2.800 metros. Utilizaron 2 fusiles Barrett M82A1. El GPS confirmó el impacto tras un vuelo agónico del proyectil. Nadie supo quién disparó la bala mortal, pero el récord mundial permaneció intacto hasta 2017. En aquel año, un francotirador canadiense alcanzó un objetivo a 3.500 metros con un Macmillan TAC-50. El Barrett M82 mantiene su relevancia en la estadística militar moderna. 5 de las 20 muertes confirmadas a mayor distancia en la historia se ejecutaron con variantes de este sistema. Sin embargo, el mantenimiento de este sistema no solo dependía de tablas balísticas, requería, en ocasiones, una línea telefónica directa. Oficinas de Barrett Firearms en Tennessee. Don Cook, veterano de la Infantería de Marina, responde una llamada rutinaria de atención al cliente. Al otro lado de la línea no hay un colega, sino el estruendo de un combate real en Afganistán. Cook escucha ráfagas de ametralladora y gritos. Es el surrealismo de la guerra moderna. Soporte técnico en tiempo real para una unidad bajo fuego. ¿Cómo se repara un fusil de precisión mientras vuelan las balas? El problema era mecánico. Durante el mantenimiento nocturno, los marines doblaron accidentalmente las pestañas de sujeción del receptor inferior. El M107 estaba encasquillado. Cook, sin ver el arma, identificó la falla por la descripción.
La solución fue brutal y directa. Cook ordenó usar la base del portacerrojo como palanca para enderezar el metal a la fuerza. Funcionó. El metal cedió. Los marines reactivaron el fusil en pocos minutos, agradecieron la ayuda y retomaron el combate. Cook colgaría el teléfono sabiendo que salvó una posición desde el otro lado del mundo. Tras el silencio del auricular, los marines regresaron al intercambio de disparos. La fiabilidad demostrada en Afganistán se convirtió en una catástrofe al sur de la frontera estadounidense. Los carteles mexicanos transformaron una herramienta de precisión en un motor de terror táctico. ¿Cómo llega un arma de grado militar a manos de criminales? El proceso utiliza a ciudadanos estadounidenses con antecedentes limpios. Se denomina straw purchasing. El recluta compra el fusil legalmente en una armería autorizada. El precio oscila entre los $8,000 y $10,000. Es una transacción rutinaria. El comprador traslada el arma hacia la frontera. Los números de serie desaparecen bajo la lima. El fusil se desmonta. Cruza la aduana en piezas. El propietario original simplemente denuncia el robo ante la policía local. Un arma de $8,000 puede destruir un helicóptero de varios millones. El calibre .50 anuló cualquier paridad de fuerzas. En México, los blindajes policiales se rasgaron como papel. Los proyectiles atravesaron placas cerámicas y vehículos pesados sin perder trayectoria. Los sicarios derribaron helicópteros de la policía estatal, organizaron emboscadas contra convoyes oficiales, ejecutaron asesinatos de alto nivel desde distancias inalcanzables para la escolta. La policía local quedó obsoleta frente a un poder de fuego que solo el ejército podía igualar. La superioridad técnica del Estado se desvaneció. Mientras las autoridades federales buscaban soluciones en la frontera, el Estado de California impuso un bloqueo total en 2004. La ley prohibió la posesión y venta de rifles calibre .50 BMG. El Estado buscaba desarmar a los civiles, pero golpeó un símbolo del poder militar estadounidense. Ronnie Barrett no negoció. Su respuesta fue política y técnica. La empresa anunció el cese inmediato de ventas y servicios de mantenimiento a todas las agencias gubernamentales de California. Los departamentos de policía que ya poseían sus rifles se quedaron sin soporte técnico. Barrett retiró el respaldo al Estado que lo criminalizaba. La ingeniería superó a la burocracia. El equipo de diseño desarrolló el cartucho .416 Barrett. La base es un casquillo de .50 BMG con el cuello reducido para albergar una bala ligeramente más pequeña. Las leyes estatales no contemplaban este calibre. La balística del .416 es prácticamente idéntica a la del .50 BMG. Un cambio de milímetros en el diseño permitió que el arma siguiera operando legalmente dentro de las fronteras de California. La restricción política se resolvió con una modificación en la matriz de prensado del casquillo. Las batallas legales en los tribunales coincidieron con la transformación del rifle en un ícono de la cultura popular. En México, el arma trascendió el campo de batalla para fijarse en el imaginario colectivo. Una banda de música sinaloense adoptó el nombre Calibre 50. Alcanzaron la fama mundial. El logo del grupo y sus integrantes proyectan la imagen del fusil como un símbolo de poder. ¿Cómo reaccionó el Estado ante esta glorificación del crimen? En 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil contra 10 fabricantes de armas estadounidenses. Barrett Firearms figuraba en la lista. La reclamación exigía $10,000 millones por daños y perjuicios. El documento era taxativo. Barrett produce un rifle de precisión que los cárteles prefieren. El Estado afirmó que la empresa conoce el destino final de su invento. En 2022, un juez de distrito desestimó el caso. La demanda terminó, pero los rifles permanecieron en el terreno. La era del .50 como estándar absoluto llega a su fin. El ejército de los Estados Unidos inicia la transición hacia el MK-22. Es un rifle de precisión multicalibre, basado en el .338 Norma Magnum. El diseño pertenece a Chris Barrett, es el hijo de Ronnie Barrett. El MK-22 reemplazará al M107 en los equipos de francotiradores. El calibre 50 recuperará su función original, la destrucción de material y blindajes. Chris y Ronnie Barrett son la primera pareja de padre e hijo en diseñar, cada uno, un rifle adoptado oficialmente por el ejército estadounidense. 2.